¿Cómo están, amigos y amigas? Seguimos conversando en vivo y en directo en esta, una nueva entrega de Entrevistas de Frente. Mi nombre es Nicolás Romero, soy director de Revista de Frente y quiero darle un caluroso saludo a Juan Contreras de la coordinadora Simón Bolívar, militante social bolivariano desde hace décadas, con quien estaremos conversando el día de hoy a partir de esta sugerente titular, ¿verdad? Venezuela entre la ocupación y la resistencia. Muchas gracias, Juan, por darte el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Un saludo, Nicolás, y bueno, gracias a ti. Placer estar conversando en la noche de hoy en tu programa, De Frente. Así es, De Frente. Juan, sé que estás con tus tiempos ocupados, así que yo quiero ir de lleno a lo que nos convoca el día de hoy. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo viviste tú el 3 de enero y cómo se vivió desde los barrios también este proceso de agresión militar? Te cedo la palabra, Juan, para que iniciemos la conversación el día de hoy. Mira, la madrugada del 3 de enero, bueno, nos sorprendió a todos los venezolanos. Era algo que se estaba gestando, que se estaba preparando, que se veía que en cualquier momento podía pasar, pero bueno, creo que agarró a todo el mundo, digamos, cada uno en su quehacer, en su casa, ¿no? Por ejemplo, se sintió con mucha fuerza en la parroquia 23 de enero, porque fue bombardeado el cuartel de las milicias. Ahí sonaron dos bombas, ahí mueren dos personas, salen varias personas heridas, y por supuesto que de inmediato todo el mundo se activa. En mi caso, lo primero que hice fue, apenas sonó la primera bomba, pues ya uno sabía que estaba pasando algo. Mira, están bombardeando, por el sonido, por el ruido de los helicópteros, el terror, ¿no? Que se siembra en ese momento, el humo, las bombas que se oían a lo lejos. Lo primero que hice fue agarrar el teléfono y comenzar a llamar a muchos compañeros de diferentes países de América Latina y de Europa para informar que se estaba bombardeando a la República Bolivariana de Venezuela. Después de hacer aproximadamente unas 15, 20 llamadas a diferentes latitudes, sobre todo en nuestra América y en Europa, unos cuantos amigos, salimos a movilizarnos, a ver qué estaba sucediendo, qué había ocurrido, estar pendiente pues en nuestro sector. Ya se había hecho toda una instrucción en los meses previos, ¿no? Eso que se llamó los cuarteles van al barrio y el barrio va a los cuarteles, y que se hizo todo un trabajo de formación, ¿no? Tanto política como militar, para la defensa de la patria en un momento como ese. Así que nosotros acudimos a ese llamado, nos movilizamos y nos aprestamos pues a cumplir las instrucciones que se había dicho de resguardo de nuestro territorio y de ubicarnos en sitios estratégicos para la defensa del proceso bolivariano. Hay que decir que lo que ocurrió el 3 de enero de este año 2026 fue un acto de guerra llevado a cabo por los Estados Unidos de Norteamérica, declarando la guerra a la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Esto trajo como consecuencia, ya lo sabemos, aproximadamente 100 militares que fueron asesinados, entre hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y 32 compañeros cubanos que cumplían misión internacionalista a través del convenio que tenía el Estado venezolano con el Estado cubano. Aquí hay yo creo que decir que el corolario Trump juega un papel aquí
que marca ese proceso de agresión. En diciembre de 2025, el 5 de diciembre, la Casa Blanca, a través del discurso que realiza el pedófilo de Trump, con 34 causas abiertas por ese delito, habla del Colorario Trump, que no es otra cosa que actualizar la doctrina Monroe, ¿no? Esa que dice América para los americanos, e insertarla en el marco de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y parte de ellos considerar la hegemonía en nuestra América. Es considerar siempre a nuestra América como el patio trasero, ¿no? América para los americanos, resumiendo todo ese proceso. Y pudiésemos decir aquí que es parte de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en la administración del pedófilo y supremacista Trump, que para que la gente tenga una idea, quienes nos estén viendo, quienes nos están escuchando en este momento, a esos documentos que también significaron parte de la política exterior en la década de los 80, ¿no? El Santa Fe 1, que fue en la década de los 80, que era, digamos, los Estados Unidos evitando el avance del comunismo, el avance del marxismo, de la teología de la liberación, el Santa Fe 2, que tiene que ver con esa avanzada en la década del 88, de la guerra civil que se mantenía en Centroamérica, y el Santa Fe 4 ya en los 2000, que era dirigido a los movimientos sociales de izquierda que comenzaban en el continente, digamos, a hacerse sentir. Juan, yo quería, antes de avanzar hacia el plan de Estados Unidos hacia Latinoamérica y cómo esta agresión del 3 de enero calza con lo anterior, quería, si podríamos profundizar sobre cómo fue vivir el proceso del 3 de enero, si nos puedes contar. Entendemos de que no solo sobre Caracas, sino que sobre diversas ciudades, entiendo tú estabas en Caracas, se despliegan estos helicópteros, ¿no?, que aparecen en esta foto, que son unos helicópteros norteamericanos. No sé si tienes la descripción, yo no soy experto en eso. Hay un debate sobre desde qué lugar los desplegaron, y mucho se ha dicho sobre la forma en la cual pudieron operar, ¿no? Al parecer operó también un sistema altamente tecnológico que lo que hizo fue botar los radares. Pero más allá del detalle, yo te quería preguntar cómo se vivió desde el barrio y cómo se vivió desde el 3 de enero este despliegue, y también preguntarte sobre la preparación. Nosotros sabíamos, y lo veníamos viendo desde Chile, de que se habían activado, ¿verdad?, este proceso de las milicias bolivarianas, ¿verdad?, y todo este tema, pero pareciera de que estaban más bien preparándose para un intento de ocupación terrestre, no sé, pero al parecer no se esperaban una agresión de este tipo. Coméntanos tú nuevamente, profundizando sobre este punto. Bueno, te decía al principio que en el barrio, por ejemplo, en el barrio 23 de enero, las diferentes organizaciones sociales que hacen vida en nuestra parroquia, todo el mundo se movilizó primero al control territorial, ¿no? Ver qué era lo que estaba ocurriendo. Aquí se atacó, digamos, Caracas, se atacó Miranda, se atacó La Guaira, una guarnición de la Marina, se atacó a Maracay también, una base en Maracay, y fundamentalmente, digamos, ¿qué fue lo que hicieron? Esos bombardeos tuvieron como objetivo neutralizar la defensa antiaérea del ejército bolivariano, ¿no?, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que yo diría que funcionó en dos sentidos, ¿no? Un sentido, anular lo que es la defensa aérea. Tenían las ubicaciones de varios sitios en Caracas, se atacó la base militar de La Carlota, en el Junquito las antenas, se atacó en La Guaira la guarnición de la Armada, y también un centro de acopio donde habían medicina muy cerca
habían también defensa aérea. Y cuando digo que se trabajó en dos acciones, es que una, anular nuestra defensa aérea; dos, sembrar el caos, el terror, ¿no?, dentro del pueblo venezolano; y tres, también parte de una distracción cuando hace vuelos rasantes en toda la ciudad capital de Caracas. Es parte de una estrategia que mientras la gente está pensando hacia un lado, ellos estaban atravesando hacia la parte sur de la capital, entrando a Fuerte Tiuna para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. Juan, Bueno, son... disculpa que te interrumpa, este es un punto que me interesa. En una de los programas de Sergio Rodríguez Helfenstein en Trinchera Idea, Sergio comentó que si bien había un objetivo claro, que era el secuestro del presidente y la primera dama y diputada, ¿verdad?, también existió un intento de tomarse el aeropuerto. Entonces, lo que él decía, ese intento fue frustrado. Entonces, de eso Sergio concluye y dice: el plan inicial no solo era secuestrar al presidente, el plan inicial era realizar un despliegue mayor ocupando aeropuertos y otras zonas. ¿Tú también lo ves en ese sentido? ¿Tú crees que de alguna manera la resistencia que opuso Venezuela impidió que se desarrollaran plenamente los planes, o tienes otra visión? Coméntanos sobre eso. Mira, no tengo la información del aeropuerto, pero sí tengo la visión de los sitios, ¿no?, que fueron bombardeados, y con exactitud son los sitios donde estaban las defensas antiaéreas que se habían colocado tiempo anterior allí para la defensa del país. Yo siento que va en esas dos direcciones, como te decía. Una, la actividad principal, ¿no?, que era el secuestro del presidente. Los Estados Unidos utilizaron ahí la doctrina de decapitación, que tiene que ver precisamente, no sé si en Chile la gente lo dice, matando al perro se acaba la rabia, ¿no? Es decir, como agarrando al jefe, le quito la cabeza, dejo acéfalo al movimiento político, ¿no?, al jefe que en ese momento está como jefe de Estado y de gobierno en situación de mando, y es el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no?, lo que hace que quede acéfalo el ejército. Pero también siento que muchas de estas cosas que hicieron en el marco de ese ataque aéreo con drones y eso, que además responde a una doctrina que está desde el 2014, que es la doctrina de guerra de multidominio y mosaico, que tiene tres elementos fundamentales, que es la tecnología, la información y la coordinación. Cuando hablo de la tecnología, tiene que ver con todo lo que pusieron en práctica, ¿no?, los drones, el tema de la robótica, la anulación de los sistemas de comunicación y el funcionamiento tecnológico de nuestras armas, la información, que tiene que ver con esa guerra cognitiva que instalaron en ese marco de tiempo mientras bloquearon nuestros mares, nuestro cielo. Toda esa campaña que desarrollaron, que lleva en un sentido a llevarte la guerra al cerebro, a hacer un proceso de ablandamiento, de terror psicológico, y la coordinación tiene que ver con la actuación de tropas especiales, así como el Delta Force, digamos, articuladas con otras fuerzas especiales de la CIA, del FBI, para desarrollar este tipo de acción, que la practicaron luego en el 2025 contra Irak, que también aplicaron una política de decapitación. Es decir, es una guerra híbrida, es una guerra multiforme, es una guerra con todo. Y que en ese escenario llegó un primer momento sembrar el terror, ¿no?, sobre Caracas. Tú sentías que estaban bombardeando toda Caracas, cuando no era así, pero fue la sensación de la cantidad de helicópteros y de aviones. Por eso digo, una fue para sembrar el terror, crear una distracción,
y así cumplir el objetivo fundamental que para mí siempre fue llevarse al presidente, ¿no? Digamos, el trofeo de guerra para anular la resistencia en Venezuela, en ese sentido. Yo lo veo más hacia ese sentido. Por supuesto que el pueblo se preparó para una invasión terrestre y no aérea. Y por supuesto que no la hacen terrestre porque desde el punto de vista táctico nosotros llevamos la ventaja, conocemos el terreno, teníamos control territorial cada quien en su barrio, y iba a ser complejo para ellos avanzar en ese marco. Entonces hacen una operación de las que se conocen hoy como una operación quirúrgica, ¿no? Que era precisamente descapitar al Estado, al gobierno, llevarse al jefe que dirige todo el proceso de gobierno y revolucionario que se llevaba a cabo en Venezuela, ¿no? Hoy Venezuela es un país ocupado, es un país, digamos, tutelado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y en ese marco comienza a sentirse y avanzar la resistencia. Tú lo mencionabas al principio, el día 24 de junio se hizo una presencia, una movilización a todas las plazas Bolívar de nuestro país en el 24 de junio, no, perdón, el 24 de julio. Se celebran los 423 aniversarios del natalicio del padre de la patria. En la plaza de Maracaibo hubo muchísima gente, muchísimas actividades culturales, y en la plaza Bolívar de Caracas, como en otros lados, pero la de Caracas de verdad fue una cantidad de gente bien importante. Yo me atrevería, ¿no?, a calcular que si no estábamos cerca de 1.000 o más de 1.000 personas, es poco, pues había cerca de 1.000 personas o más de 1.000 personas que ocuparon la plaza al llamamiento del Frente Popular Antiimperialista, que está conformado por un conjunto de organizaciones de los sectores populares, organizaciones que vienen haciendo trabajo desde hace muchos años, una mucho antes que llegara el proceso revolucionario con el comandante Hugo Chávez, lo que ha significado estos 27 años, ¿no? Y otras que tienen que ver con consejos comunales, con comunas, con militantes del Partido de la Revolución también, el PSU, y de otros partidos que están aliados al polo patriótico. Fue un llamado bien importante. Yo creo que hay que recalcar que no lo hizo el PSU como el partido, digamos, mayoritario y que marca, digamos, las pautas de la política que se orientan desde el gobierno. No lo hizo el PSU, no fue nada convocado desde el gobierno, y fue, podemos decir, una autoconvocatoria de los factores populares, del campo popular y revolucionario, que sigue creyendo en la revolución, que hoy rechaza, repudia y condena la presencia de los militares norteamericanos, pero además, por supuesto, la presencia de los militares sionistas y genocidas de Israel. Podemos decir que en este marco, después del terremoto, ha habido una invasión silenciosa, ¿no? Una invasión que ha permitido, bajo el marco de lo que ellos llaman la ayuda humanitaria, poder entrar para Venezuela en el marco de justificar la ayuda humanitaria. Han ido tomando posición. Hoy el aeropuerto, y lo dice abiertamente todo el mundo, está controlado por los militares norteamericanos. Hace poco salieron imágenes del Guri, que es la represa que dirige todo el tema eléctrico. También están allí en las principales empresas como la electricidad, están copados ahí en CanTV, en sitios estratégicos, aprovechando precisamente el estado de conmoción que vivimos
con 2 terremotos. Yo escribía un artículo que dice, ahora la nueva forma, ¿no?, de penetrar a los países, haciendo un poco alusión a lo que ocurrió ayer, el día de ayer en Colombia, un terremoto más o menos de la misma dimensión, 7.4, como aquí fueron lo que se llama el doblete sísmico, ¿no?, que se producen 2 terremotos casi al mismo tiempo. Se dice así porque vienen de la misma falla y de la misma zona donde se produjo la primera. En Colombia el día de ayer también contó con que viene la presencia de los militares norteamericanos, que ya tienen 9 bases ahí, y ahora de los militares sionistas, lo mismo que ocurrió aquí. Uno dice a veces, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no?, cómo se producen esos terremotos, no tenemos cómo decir, pero suena algo sospechoso, porque en el sábado 23 de mayo de este año 2026, lo primero que hicieron después de tomar la posesión de las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos fue un simulacro en caso de que ocurriera algún sismo. ¿Qué sabían ellos que podía suceder que no sabían los venezolanos? Entonces, el terremoto y otras excusas y el tema de sentarse a dialogar tiene que ver con esa invasión silenciosa que viene haciendo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que hay que decir, entre otras cosas, que dice que es amigo del gobierno venezolano, del pueblo venezolano, pero yo diría aquí que un gobierno amigo no secuestra al presidente, un gobierno amigo no secuestra a una diputada de la República, un gobierno amigo no bombardea a un pueblo amigo. Un gobierno amigo, en todo caso, si ellos quieren brindar la solidaridad, bueno, deberían de quitar el bloqueo, deberían de quitar las más de 1.200 sanciones que hay contra Venezuela desde el punto de vista económico. Hay que decirlo aquí, un amigo no hace todas estas sanciones para tratar de rendir a nuestro pueblo por hambre. Hoy, en el marco de toda esa ocupación, siguen las sanciones, sigue el bloqueo. Sí. Hay hasta sectores de derecha que viven en nuestros barrios, que conversan. De eso te voy a preguntar un poquito más adelante, y dar la referencia. Tú, Juan, lo comentaste ahí a la pasada. El HAARP es un arma producida por Estados Unidos que ya hace años ha sido denunciada. Yo estuve googleando, digamos, buscando en internet, y según Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esa arma que afecta el clima fue entregada a una universidad privada hace un par de años, pero ya existían denuncias sobre la capacidad que tenían de poder generar cambios climáticos en la biosfera que generaran efectos de este u otro tipo. El gobierno de la República Islámica de Irán, en el contexto de la agresión sufrida este año, plantearon en el mes de marzo, si no me equivoco, de que destruyeron una serie de antenas, y en ese lugar donde estaban operando esas antenas volvió a llover después de no sé cuántos años, digamos. Después de 10 años volvió a llover en ese momento. Entonces son cuestiones que suenan a veces medias conspiranoicas, pero que no hay que descartarlas, tampoco afirmarlas como que están dadas, pero hay que tenerlas ahí hay que observarlas, digamos, y bueno, vamos a saber si es que eso ocurrió o no. Oye, antes de volver y profundizar sobre estos temas, Juan, yo quería invitarte y invitarles, por supuesto, a nuestra audiencia a seguir a Revista de Frente en la red de YouTube. Estamos en más de 10 redes, pero los invitamos a seguir en YouTube porque acá pueden encontrar todos nuestros contenidos, ¿verdad? Mira, nos pueden buscar como @revista de frente, y en la pestaña en vivo tienen acceso a nuestras programaciones de lunes a jueves. Tenemos los días lunes el programa Barba Roja, con Hugo Gutiérrez desde Chile. Los días martes estamos con Entrevistas de Frente, y a las 9 estamos con Mirada Crítica, al análisis geopolítico con Pablo Jofre Leal. Los días miércoles nos vamos al canal de al lado con Sin Maquillaje de Daniel Jadwe, que acá, mira, en videos pueden encontrar recortes de los distintos programas. Y los días jueves estamos con Trinchera de Ideas con nuestro querido amigo Sergio Rodríguez Helfenstein, que se conecta desde Venezuela casi siempre, pero a veces desde China, desde Colombia, desde donde lo pilla, y su trabajo lo invita
invito a seguir el trabajo de Revista de Frente en YouTube, a mirar nuestros en vivo, nuestros videos cortos, los shorts. Miren, ahí tenemos un video cortito sobre Fidel Castro y Gladys Marín, la dirigente comunista chilena, también un video del dirigente chileno Daniel Jadwe, y bueno, una serie de contenidos que los invitamos a revisar, apretando la campanita. Empiezan a recibir nuestros contenidos, ya somos más de 10.000 suscriptores en la red de YouTube, y también apretando la estrella te puedes unir a nuestro canal y por un poco más de $2 al mes, dependiendo del lugar del mundo en que te conectas, nos ayudas a seguir mejorando el desarrollo de este medio, que es un medio autogestionado, latinoamericanista y de izquierdas. Y bueno, nuestro invitado sabe de medios, lo difícil que es sostener medios, así que ahí la invitación está pasada. Juan, quería ahora llevarte algo que ya no adelantaste. Hablemos de la estrategia y los planes imperiales para Latinoamérica y cómo Venezuela es una pieza, digamos, en esos planes. Sabemos de que Estados Unidos o la entente anglo-sionista está en una guerra a muerte principalmente con China. China en las mismas leyes del capitalismo globalizado les ganó, ¿verdad? Tiene en las principales áreas de la economía, es más eficiente, tiene una mayor capacidad de captura de mercado, de desarrollo de innovación tecnológica, y ha ido desplazando no solo a Estados Unidos, sino que a Japón, a Alemania, a los europeos en general, de las principales áreas de la economía, salvo algunas en las que Estados Unidos sigue rankeando, como Elon Musk, que tiene más... tiene orbitando más, ¿cómo se llama?, satélites que China, o en determinadas áreas, como que tú bien reseñabas, que es de toda esta guerra psicológica, las redes sociales, digamos, y otras tantas, pero en la área dura China ya le ganó, ¿verdad? Lo desplazó de la electromovilidad y de otras tantas. Ese efecto ha llevado a que Estados Unidos se repliegue en lo que considera su patio trasero, y este patio trasero no es tan pequeño, digamos, porque están pensando en los dos polos, en Groenlandia, en la Patagonia chilena, en los puertos del Callao de Perú, pero también en los puertos chilenos, en los puertos de Brasil, y el gran América o el gran Occidente incluiría toda esa zona, digamos, de Groenlandia hasta Tierra del Fuego, y justo en medio está Colombia, está Venezuela, está el canal de Panamá, y fueron por el petróleo venezolano. ¿Qué nos podrías comentar sobre la estrategia de Estados Unidos para la región, y también alertar, porque hay muchos que celebran y dicen, cayó el dictador Maduro, pero discúlpame, si fueron por Maduro así, ¿por qué no pueden ir por el presidente de Colombia, del de Chile, del de Argentina? Esto es algo más allá del color político. Juan, te cedo la palabra. Bueno, cuando comenzaba, te hablaba del colorario Trump, porque tiene que ver con eso, ¿no? Es mantener, en principio, la hegemonía, ¿no?, dentro de nuestro continente, ¿no? Y cuando nosotros observamos el plan de las 3 fases que se diseña para Venezuela, porque la narrativa que ellos utilizaron siempre fue que venían por los carteles, ¿no? Entonces, una operación de ese estilo siempre lleva algunas cosas, ¿no? Bueno, anularon tantas pistas clandestinas, descomisaron tantas cantidades de droga, pero no pasó eso que ellos llamaron una cruzada contra el narcotráfico, contra el crimen organizado transnacional, ¿no? Y ellos como que son los llamados policías del mundo, pues ellos pueden hacerlo. Oye, y un breve comentario con agendas solapadas también, porque teníamos a todo este entente, Soros, la Corina Machado, los de acá de Chile hablando de Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua. Estados Unidos agarró lo del Tren de Aragua, o sea, Trump agarró lo del Tren de Aragua y lo tiró para atrás. De hecho, no, las acusaciones contra el presidente Maduro no tienen que ver con el Tren de Aragua. Intentaron también rescatar esta otra mentira, que es la más mentirosa de todas, de Infobae, del clan de los soles, y tampoco dijeron, ¿sabéis qué? En verdad, ¿para qué vamos a andar diciendo que esto tiene que ver con narcotráfico? Esto tiene que ver con que el petróleo es nuestro. Hay algo más sincero al final, que lo otro, que los Soros. Claro, al final todo eso se desenmascara porque, bueno, se acabaron las masacres contra las lanchas que se movían en el Mar Caribe, en nuestras costas, y eso, se acabó todo eso, no hubo descomiso de nada, pero sí hubo un plan desde el principio enmarcado en tres fases, ¿no? Una primera fase que ellos llaman de estabilidad y de evitar el caos, y el mismo
pedófilo de Trump montado en un avión, subiendo la escalera, dice que no pase lo que nos pasó en Irak, ¿no? Se empantanó toda la situación, no hubo estabilidad y tuvieron que salir. Aquí uno pudiese decir que ese primer punto le servía a ellos y nos servía a nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Ellos para evitar el caos y nosotros para tener gobernabilidad y poder reconstituir nuestro tejido social, ¿no? Lograr volver a organizar nuestro tejido social. El segundo tiene que ver con el tema de la comercialización del petróleo. Ahí entra de manera, ahí no hablan de la droga, ahí entra del petróleo. De hecho, la justicia norteamericana, y no la digo yo, habla de que el cartel de los soles no existe, ¿no? Pues después que llega el presidente Nicolás Maduro, que está secuestrado, es un rehén del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es un rehén, perdón. Ellos dicen en ese marco que van a comercializar con Occidente y con las empresas estadounidenses, que queda por fuera de la comercialización China, Rusia, Irán y cero petróleo para Cuba. Y ahorita estamos en la fase 3, pero es que esa fase número 2 tiene que ver con el corolario que te decía, es desempolvar, es actualizar la doctrina Monroe para justificar todo lo que hoy está ocurriendo. Y hoy estamos en la tercera fase, tratando de lo que ellos llaman la transición, ir a un proceso electoral con una asamblea que hoy lo representa a ellos, que es la de 2015, que una asamblea ilegal, porque ya pasaron más de 5 años y hoy hay una asamblea que puede decir, pero es bajo es un Frankenstein esa cuestión. Exacto, bajo la amenaza de volver a bombardear. Y todo esto tiene que ver con el colorario Trump, que te lo decía al principio, ¿no? Desde el punto, entonces ahí lo vemos, desde el punto de vista geopolítico ya mundial, yo diría que tiende a neutralizar al triángulo euroasiático, ¿no? Que está representado por Rusia, China e Irán, ¿no? Ellos se aseguraron primero de tomarse a Venezuela, porque hay que explicar esto para que la gente pueda entender desde el punto de vista lógico, porque ellos nos anulan con esas narrativas que acabamos con la dictadura. Asimismo lo hicieron el 20 de diciembre del 89 en Panamá, acusaron a Noriega de narcotráfico, nadie nunca supo si fue o no fue, pero se metieron en Panamá, y así lo hicieron en los 90, 91 en Irak, acusaron que habían armas de destrucción masiva y se metieron. Realmente se meten en Venezuela, tienen una crisis muy enorme, necesitan el petróleo venezolano y necesitan los recursos minerales que hay aquí en Venezuela para esa lucha de largo tiempo que tienen en el marco de disputarse la hegemonía mundial con China, que ya los dejó atrás. Pero asegurarse el petróleo venezolano era asegurársela para ir a Irán, donde no le ha sido fácil. Ahora, ¿qué significa Venezuela? Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y la otra parte, la otra mitad de ese petróleo que existe en el mundo está en Asia. ¿En qué parte? En Asia Occidental, lo que conocemos como el Oriente Medio, el Oriente Próximo, Irán y todos esos países que están allí, Arabia Saudita, Palestina y todo un conjunto de países que están ahí. Y ahí hay dos: Arabia Saudita, que es el segundo país productor que tiene las segundas mayores reservas energéticas, e Irán, que tiene las mayores reservas energéticas de petróleo en el mundo, y es el tercer país con las mayores reservas de gas en el mundo. Entonces, frente a esa lucha por hegemonizar hoy nuevamente el mundo, desde el punto de vista científico, tecnológico, militar, económico, financiero, China ha avanzado un camino bien largo y el imperio norteamericano se ha quedado. Entonces vemos este tipo de agresiones
que además llevan consigo el tinte político. Podemos decir que a partir del triunfo de la revolución bolivariana, América Latina tuvo una década y media de avance. Gracias a la revolución bolivariana en Latinoamérica, pudo llegar el compañero Evo Morales en Bolivia, en Ecuador Rafael Correa, en Nicaragua el regreso de los sandinistas con Daniel Ortega, el triunfo del Frente Farabundo Martí, después de 12 años de guerra civil, 75.000 muertos, 24 gobiernos de derecha. Primero tuvo el periodista Mauricio Funes, que yo digo que no fuñó porque debe de ver hacia el sur, miró hacia el norte. Después vino Salvador Sánchez Jerez, un representante genuino de las luchas del Salvador, el cura Lugo en el Paraguay, el Frente Amplio, 3 periodos, uno de Tabaré Vázquez, después el Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, después de Tabaré Vázquez nuevamente, en Honduras, Zelaya, en Argentina, los Kirchner supieron entender el momento y jugar. Cuba, que sigue siendo ese faro que ilumina o que ha iluminado en estos 60 y pico de años América Latina. Bueno, era tratar en esa década y media, Venezuela se convirtió, digamos, en el eje de toda esta situación de cambio en Latinoamérica. Entonces, si vienen por su patio trasero, era pues avanzar con todos estos gobiernos de derecha que hoy tenemos, ¿no? Al desquiciado de Milei en Argentina, que no haya cómo servirle la alfombra roja al pedófilo de Trump, que abre y privatiza en varias regiones de Argentina el agua con el Estado sionista y genocida de Israel. Vemos a Daniel Noboa en el Ecuador, la derecha rancia también allí. Vemos hoy a Abelardo de la Esprilla, que hizo toda una fortuna defendiendo a los varones de la droga, defendiendo al paramilitarismo, y a cuanto pillo o delincuente que tuviese real en Colombia, así hizo su fortuna. Y hoy vemos descaradamente cómo habla, ¿no? Se siente más ciudadano norteamericano que colombiano, tiene 3 nacionalidades, a través de la injerencia norteamericana y del fraude electoral llegó a hacerse del poder. La injerencia en las elecciones en diferentes países donde Trump sembró la llaga para que eso no avanzara. Hoy tenemos a una Latinoamérica golpeada y uno diría lo que pasó en Venezuela es para toda la América Latina. Es el comienzo precisamente de posesionarse desde el punto de vista hegemónico en lo que ellos consideran su patio trasero, y por eso hacerse de un conjunto de gobiernos serviles que hoy están en una clara función de apoyar todo esto que vienen haciendo, ¿no? De hecho, discúlpame para finalizar la idea, han constituido algo así como salía en las comiquitas, ¿no? Como un comando América para enfrentar a la izquierda y declarar que los partidos de izquierda y todo lo que huele a izquierda, pues son enemigos y son terroristas, acondicionando los nuevos tiempos para las agresiones que vienen contra los diferentes países de América Latina. Seguimos en vivo y en directo junto a Juan Contreras de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, con quien estamos analizando la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela con posterioridad a esta ocupación militar. Estamos hablando de Venezuela atravesado por la ocupación y por los procesos de resistencia en esta una nueva entrega de Entrevistas de Frente. Recuerden que en unos pocos minutos más estamos con la retransmisión de lo que fue el Barbarroja del día de ayer. Estuvimos con Juan Andrés Lago de la dirección del Partido Comunista Chileno haciendo una revisión de los 100 años de gloria de Fidel Castro,
y a las 9 estamos con Mirada Crítica con Pablo Jofre Leal. Estaremos haciendo una revisión de las implicancias de este triple acuerdo entre el mundo suní, digamos, en el llamado, en Asia, en el Asia Occidental, que involucra a Pakistán, que involucra a Turquía y que involucra también a Arabia Saudita. Así que atentos ahí con lo que se viene. Juan, para ir redondeando las ideas de hoy, yo tengo la impresión de que justamente, claro, tienen que reforzar la hegemonía porque la hegemonía es débil. Ellos pueden ganar elecciones en Latinoamérica, y vamos a poner acá a los personajes, digamos, que se acercan y que se alinean con Donald Trump, pero haciendo trampa. Y lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú. Salen a ordenar el barrio, pero lo hacen teniendo que agredir militarmente a un país como Venezuela, amenazando con agresiones militares a Cuba, intensificando el bloqueo, interviniendo brutalmente, digamos. Entonces pareciera que es más bien la debilidad de su poder lo que los lleva a tener que intentar reconstruir en esta clave la hegemonía. Te lo comento porque, no sé, si hablamos de hegemonía y de Antonio Gramsci, la hegemonía tiene que ver con el consenso y con la fuerza, no es puro consenso. El consenso siempre está atravesado también por la fuerza, por la amenaza de la fuerza. Pero pareciera que lo que nos están presentando ahora está harto más cargado a la fuerza, y tengo yo la impresión de que esa es la crítica que le están haciendo los globalistas y el mundo demócrata, ¿verdad? Le están diciendo, ustedes abrieron todas las cartas acá, entonces nos están poniendo en aprietos, y ahí te cedo la palabra, porque lo que está pasando, y me imagino que en Venezuela también está ocurriendo, es que estos tipos no están diciendo nos tomamos Venezuela para repartirlo entre los capitales occidentales. No, dicen esto es para Estados Unidos. Entonces yo acá no quiero meter a los europeos, no quiero a los ingleses, no quiero ninguno de estos. Por eso tampoco quiero la Sayona molestándome acá. No me interesa eso. Eso es el títere de otro mono, digamos. Yo lo que quiero es crecer, porque en parte también, y muchas veces la lucha de clase es más cruda entre los grandes. Ellos tienen que comerse a una serie de empresarios que siguen creyendo de que no hay que tener conflictos con China. Pienso en los Piñera en Chile, que están siendo absorbidos, digamos, por esta nueva derecha alineada con estos otros grupos como Donald Trump. Pienso en el PRO de Macri, que está siendo literalmente destruido, o más que destruido, está siendo fagocitado por la derecha libertaria argentina. Y Sergio nos comentaba, por ejemplo, que en esta ocupación de Venezuela, y ahí te cedo la palabra, hay empresas argentinas y europeas que le están diciendo tú te vas porque ahora van a entrar empresas norteamericanas. Y tiene una lógica, ¿no? Ellos tienen que ocupar el poder político que tienen para poder traducirlo en poder económico, y esa va a ser la base de una nueva alianza de súper ricos que ya no es el 1%, sino que los Musk son unos pocos juntos con Trump, digamos. Y no sé, te cedo la palabra, Juan, para que vayamos conversando y cerrando el día de hoy. Claro, es así como tú lo dices, ¿no? Porque aquí pudiésemos decir, no hay cama para tanta gente, ¿no? Ellos están trayendo... Está bueno eso, no hay cama para tanta gente. Sí, no hay cama para tanta gente, que es el tema también de una canción salsera. ¿En qué sentido? Cuando te decía el plan de las 3 fases, la segunda, ellos ya anuncian que es con Occidente. Y entonces ahí también viene una confrontación entre los intereses de Trump como magnate, Marco Rubio, y un personaje que hasta ahora habían dicho que era el virrey, Mauricio Cornés, algo así. Entonces están trayendo, son empresarios de afuera. Entonces los empresarios venezolanos que trabajan en el marco del tema petrolero, pues no tienen chance aquí. Por eso digo, no hay cama para tanta gente. Empresarios como esos argentinos que tú estás diciendo tampoco tienen chance en este momento. En definitiva, vemos a una derecha dividida, molesta en este momento. Vemos a todos los palangristas y serviles que están desde Miami, tristes, que son venezolanos, molestos, hablan mal de Trump. La derecha aquí está molesta porque ellos pensaban que al darse esto iban a directamente al gobierno y a nombrar ministros y a nombrar aquello. Entonces ellos no están entendiendo que Trump nunca vino por la democracia. A Trump no le interesa lo que ocurre en Venezuela. Trump está viendo a Venezuela como si él es un corsario, un pirata
de allá del siglo XVI al siglo XVIII, que habían los piratas y los corsarios, ve a Venezuela como una joya, como el botín que ellos están ganando, y ellos evidentemente van a hacer las negociaciones para, sus empresas y la gente cercana a ellos, y dos, precisamente para tratar de combatir la crisis que ellos mismos tienen como sistema, que digamos, impulsan las guerras. Yo decía el tema de la hegemonía, ¿no? Pero también la guerra tiene que ver con que la política exterior hoy no se hace a través de la diplomacia. Es decir, hoy pudiésemos decir que ser bolivariano es defender la autodeterminación de la nación, es defender el derecho internacional que cada día está más pisoteado y desaparecido, es defender la Carta de las Naciones Unidas, porque ¿quién le da derecho a Trump para decir que en el hemisferio ellos toman todo el hemisferio para marcar las pautas de seguridad de acuerdo a lo que ellos, a los intereses de ellos? Y la injerencia tiene que ver hoy con las decisiones que se toman, como lo que hicieron en Venezuela, para apoderarse precisamente del petróleo, de las riquezas minerales en diferentes sentidos que tiene Venezuela. Es decir, pudiésemos decir, como decía un periodista en estos días, oye, qué buen ojo tienen los gringos, ¿no? Bombardean Irán y ahí está el petróleo. Bombardearon Irak y ahí está el petróleo. Bombardearon Nigeria y ahí está el petróleo. Coincidencia. Venezuela y ahí está el petróleo. O sea, qué raro, ¿no? La democracia que ellos plantean invadiendo, pero tomando los recursos digamos, energéticos que necesitan ellos, apoderándose ellos. Ahora, ¿qué le da propiedad a ellos cuando se establece el derecho internacional? Es decir, bloquearon nuestros mares, invadieron nuestro país, hoy están en una forma de tutela y de protectorado, no para hablarnos de democracia, porque ¿cuál es la democracia que pregonan ellos? Si ellos tienen elecciones de segundo grado, ellos votan a una junta para que la junta termine decidiendo qué magnate o qué persona del círculo le toca el turno. Nosotros tenemos una democracia vigorosa que en 27 años han habido 24, 25 elecciones, y que votas directamente desde el punto de vista a la persona. Tú votas directamente por la persona de tu agrado, por la persona que tú consideras puedes llevar la rienda o ejercer determinado cargo. Entonces, toda esta estrategia, toda esta narrativa que ellos iniciaron con el tema de las drogas, con el tema de las lanchas, se les ha ido cayendo. Ellos vinieron realmente a ocupar a Venezuela, vinieron por el petróleo de Venezuela, y hoy mantienen secuestrado y como un rehén al presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad de lo que hoy ocurre, y hoy necesitan, digamos, estirar hacia toda la América Latina su dominio para poder precisamente enfrentar esa guerra que ellos están realizando en los diferentes campos científicos y tecnológicos que ya se los ganó China, tratando de hacerlo con los recursos del pueblo de nuestra América. Estuvimos conversando con Juan Contreras, militante bolivariano, miembro de la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Muchas gracias, Juan, por darte el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Se nos hizo un poco corto. A mí me gustaría poder retomar próximamente una conversación, si a ti así te parece. Y bueno, y comentarles que toda la semana estamos en Revista de Frente con a lo menos 2 entregas que dicen relación con Venezuela. Pueden revisar la entrevista de Frente del día lunes o martes, y también en Trinchera de Ideas con Sergio Rodríguez Helfenstein. Desde el inicio de la agresión hemos estado toda la semana haciendo una revisión lo más puntiaguda, porque sabemos que es un tema de vuestro interés y es necesario para poder enfrentar los desafíos del presente. Muchas gracias, Juan, por darte el tiempo de poder conversar con nosotros el día de hoy. Te cedo la palabra para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, nos despedimos haciendo un llamado en el marco de los 200 años que se cumple el Congreso Anfitriónico de Panamá, que fue un llamado
a la unidad, a la articulación de los pueblos para defender su independencia en aquel momento todavía frente a las pretensiones que pudiese tener España y frente a la naciente, digamos, imperio de los Estados Unidos. Hoy estamos en una posición igual. Hoy nosotros debemos continentalizar la lucha. El llamado es a todo el campo popular y latinoamericano de nuestra América a articular, a tratar de avanzar en una misma dirección, porque hoy tenemos un enemigo común. Y bueno, quedaron cosas pendientes, hablar de esa resistencia, cómo se está construyendo a través de movilizaciones en nuestros barrios populares, a través de esa unidad cívico-militar de la que nosotros nos apropiamos como una idea doctrinaria de Bolívar en ese sentido, y por supuesto que hay cómo seguir resistiendo desde el poder constituyente, que es ese poder popular, ese poder que es el pueblo que definitivamente dijo basta, echó a andar un proceso que tiene 27 años y que no se lo quiere dejar arrebatar por el imperio norteamericano. Muchas gracias, Juan, y bueno, nos estamos viendo próximamente en otra entrega de Entrevista de Frente. Que estés muy bien.